Este es el episodio número 6 del Corte Final. Bienvenidos a El Corte Final, un podcast en el que hablaremos de edición y herramientas de vídeo, cacharritos para el filmmaker y cualquier cosa que creamos interesante, todo comentado por dos usuarios de Final Cut Pro 10. Yo soy Jordi Extremera de Rise & Pix y junto a mí tengo a Jesús Hernández de MotionFX.es. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, pues con muchas novedades que comentar o importantes por lo menos en este podcast, así que... Sí, muchas novedades. Bueno, ahora entraremos en materia. Para el que escuchó el podcast anterior, que llevamos, creo que los dos últimos podcasts posponiendo el tema del que quiero hablar, que es el tema del audio y de la edición del audio. Íbamos a hablarlo en este podcast, pero creo que lo vamos a dejar para el siguiente si no ocurre otra cosa en el mundo de Final Cut como para que merezca la pena dedicar un episodio entero. Y bueno, y es que tenemos una actualización de Final Cut Pro X que hablaremos ahora un poquito más adelante. Y ahora vamos a comentar unas pequeñas noticias que hay por ahí, de cositas que se nos pasaron la última vez y cosas que han ocurrido entre medias de este tiempo. ¿Qué te parece? Muy bien, efectivamente. Vamos a empezar con algunas noticias que hay cosillas interesantes. A ver, ¿qué te gustaría que habláramos primero? Bueno, pues si quieres hablamos de ese famoso ratón del que hemos hablado muchas veces en el podcast y en otros sitios, del Logitech. Tú me llegaste a convencer hace creo que un par de capítulos. Además, desde que te conozco tú siempre me has hablado de este mouse. Hablamos del mouse del Logitech MX Master 2. Por lo visto viene a ser como el mouse por excelencia del mundo de la edición, ¿no? Más que del mundo de la edición, yo diría que de gente, bueno, pues que utiliza el ordenador bastante para trabajar, porque no es un ratón bueno para gaming ni nada por el estilo. Entonces yo creo que a la gente que le gusta un ratón sin cables y, pues bueno, que no dependa, por ejemplo, que sea Bluetooth, porque es algo más común hoy en día, pero al principio no lo era tanto, tiene un sensor láser, en fin, tiene bastantes cosas que lo hacen bastante bueno y polivalente. Y yo creo que en general, yo es que tampoco, en realidad en muchas salas de edición lo que suele haber y lo que suele utilizar mucha gente son tabletas Wacom. Y luego ratón, pues bueno, puede haber de todo. De hecho, en muchos sitios normalmente tiraban de ratones con cable para que no... Supongo que para que no hubiese nunca el problema de, uy, me he quedado sin batería o lo que sea. Pero a nivel de freelance y de gente, de profesionales en general, yo creo que sí que es un ratón muy, muy utilizado, la verdad. A mí me convenciste... Me costó, porque yo he estado usando el Magic Mouse desde que salió y sabía que aunque fuera un ratón mucho mejor me iba a costar mucho adaptarme. Pero bueno, dije, venga, no me voy a quedar en mi burbuja de comodidad, voy a probarlo, a ver qué tal funciona. Adquirí el Master 2 y me costó bastante. Una de las cosas que sí que es verdad que me ha ganado es lo ergonómico que es. Al ser más grande, la mano descansa encima de él. Pero hay una cosa que me mata, que es la rueda de scroll lateral. Sí, no es buena. Para editar es esencial el scroll lateral. Sí, no, o sea, sobre todo es que supongo también que los que estamos en Final Cut y estamos acostumbrados a la superficie táctil del Magic Mouse, bueno, y en otros programas también, ¿no? Cuando se trabaja con el Magic Mouse, pues tienes esa especie de inercia y esas cosas que en otros ratones no tienes. Entonces, claro, es cierto que cuando pasas del Magic Mouse a ese ratón, pierdes eso. Y bueno, pues según lo que valores, lo que ganas o no, o sea, lo que ganas al pasar al otro ratón, pues te puede llegar a convencer más o menos. Pero bueno, eso ya yo creo que depende un poco de, por así decirlo, de gustos y necesidades de cada uno. Es que encuentro que es un mouse que me va muy útil para cualquier otro trabajo dentro del ordenador, o sea, del Mac, tanto si trabajo con ficheros Excel como si navego. Tiene el scroll infinito, va muy bien, la rueda de scroll infinito. Creo que es la particularidad que gana
yo creo que la gracia de este mouse es eso. El botón personalizable que tiene debajo del scroll. Pero es que el scroll lateral, ya te digo, esa es la parte que me tenía un poco decepcionado. Y al poco de comprármelo. Sí, dime. No, bueno, yo de todos modos, o sea, el inciso que iba a hacer es que tú te has comprado la versión 2 y la evolución de la versión 1 a la versión 2 es muy pequeña. O sea, de hecho, digamos que desde mi punto de vista no compensa en absoluto la diferencia de precio que hay, porque la versión normal que vende Amazon, que es una especial de Amazon en el sentido de que viene en una caja más pequeñita, más austera que la que puedes comprar, por ejemplo, en un MediaMarkt, es más barata de lo habitual, creo que anda normalmente por unos 60 euros o algo así, 65, y es mucho más barata que la 2. Entonces, yo creo que eso también influye. Es decir, porque tú supongo que habrás pagado 120 o 130 euros, algo así. No, pagué 60. Ah, entonces... Además, eso aproveché el Amazon Day o un Prime. ¿Y es la 2 seguro o es la 1? Es la 2. Ya. Pues yo pensaba que andaba más barato. Lo iba a mirar ahora. No, se me cayó la cara de... No, caro no fue. Ya. Dentro de lo que cabe. Si lo comparas con el Magic Mouse, sí, no era caro. No, claro, no. Bueno, comparado con el Magic Mouse es difícil encontrar. Bueno, hay ratones mucho más caros, pero bueno, son más... no sé, para gaming y cosas por el estilo, diría yo. Lo que se me quedó cara de idiota cuando a las 3 semanas yo estaba usando, ya me empezaba a acostumbrar, decía, hostia, el scroll lateral no, para editar, cómo me falla aquí, a ver si me acostumbro. Y sacan la versión 3, que es la que me he quedado a cuadros, donde una de las particularidades, hay varias mejoras, pero una de las mejoras que tiene la versión 3 es precisamente la rueda lateral. Sí. Que por lo visto la han mejorado bastante. Sí, además, simplemente en las fotos da la sensación de que la han hecho muy parecida a la principal, efectivamente. A mí, por lo que he visto en las fotos, es la sensación que me da. Y a nivel de diseño también es verdad que es un ratón más bonito, diría yo. Este es un poco rococó, por así decirlo, ¿no? Es un poco exagerado y este es un poquito más discreto ya. O sea, yo creo que mantiene bien la ergonomía, pero lo han hecho un poco más bonito, yo creo también. Pues estoy dudando, no sé, me encuentro en una situación en la que no sé si porque mi duda antes de aparecer en la versión 3 era si seguir con el 2 o volver al Magic Mouse. Y ahora mi duda es triple. Vuelvo al Magic Mouse, sigo con el 2, pruebo con el 3. Eso ya... Te quiero decir que yo no sabría qué decirte. Hombre, yo no me compraría el 3. Hombre, siempre lo puedes comprar, probar y ver si te convence o no. Pero bueno, la verdad es que... Es caro, ¿eh? Sí, hombre, me imagino que será caro. La verdad es que ni he mirado el precio. Creo que lo vi cuando vi la noticia, pero no lo he vuelto a mirar. Y estoy viendo que en PC Componentes vale 115 euros. Hombre, la verdad es que... En Amazon creo que está a 110, 111 creo. Sí, hombre, tiene buena pinta. Ya eso... Me gusta mucho el aguante que tiene, la batería. Sí, eso está muy bien. Luego, a ver, otra ventaja que tiene este ratón, que también lo pueden tener otros, sobre todo para los que puedan utilizar portátiles y no les guste el Magic Mouse, es decir, si tienes un Magic Mouse y estás contento con él, pues ya está. Pero quiero decir, si quieres pasar a otro ratón, es el hecho de que se conecte por Bluetooth, porque puede parecer una tontería, pero encima con los MacBook Pros actuales, digamos, que solo tienen el USB-C, hay ratones inalámbricos que te obligan a utilizar, digamos, el típico dongle que suele ser USB normal y corriente. Con lo cual, si te vas con un MacBook Pro, pues también ya lo tendrías que poner y demás. Y luego otra cosilla que también me parece interesante de este, que bueno, que mucha gente igual no lo sabe, es que o sea, el sensor es láser, que hoy en día también es más común, pero es verdad que bueno, cuando este ratón empezó a ser más popular, no había tantos ratones con sensor láser. El Magic Mouse también lo es. Y eso, bueno, pues en esencia hace que pues funcionen bien en casi cualquier superficie. Mejor, desde luego, que un ratón óptico normal. Pero bueno, como digo, yo tampoco he probado todos los ratones del mundo ni nada por el estilo. O sea que a mí me parece un ratón cómodo para trabajar, sobre todo porque no cansa la mano. Y... Sí, eso sí lo he notado y eso se agradece mucho. Eso es lo primero que me acostumbré, es que es muy cómodo. Es muy cómodo por lo que tú dices. Puedes reposar la mano encima y acostumbrado al Magic Mouse es esas cosas que
que pasas por alto porque te acabas acostumbrando y dices, bueno, a mí no me molesta, hasta que pruebas otro que de verdad funciona bien en ese sentido y entonces sí que empiezas a notar, pues antes a lo mejor no estaba tan bien. Sí, eso es. Eso es lo que pasa. Y estoy viendo además que me da la sensación de que este lo han hecho con más inclinación la mano lateral. O sea, más parecido a estos ratones que se están poniendo un poco de moda, que son como más verticales. En este la inclinación parece en las fotos que es mucho más pronunciada, lo que en teoría también debería hacer que la mano se canse menos. Otra crítica que mucha gente hace a este ratón, una pequeña parte, pero bueno, a los que les toca además no tiene solución, es que no hay versión para zurdos. Siempre se ha dicho y jamás la han sacado. Que, no sé, supongo que ellos habrán estudiado el posible mercado, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues teniendo en cuenta que es un ratón bastante popular, pues, bueno, pues eso, yo he escuchado a más de uno quejarse de ello, ¿no? Decir, es que lo querría comprar, pero ni me lo puedo plantear, porque claro, esto para un zurdo, o sea, tiene la mano girada totalmente al revés, o sea, Es no sirve en curioso, ¿eh? absoluto. Porque para una empresa que como Logitech, que a ver, si tuviese 2 o 3 modelos de mouse, lo entendería, que a lo mejor dijera, bueno, pues no quieren tener versiones para diestros y versiones para zurdos, pero una empresa que tiene inundada Sí, que el es mercado con mouse sería lo que normal, ¿no? no, y que es, vamos a ver, es que no es que lo tenga inundado no solo, es que es la empresa principal realmente. O sea, es decir, yo creo que no hay ninguna empresa por encima de Logitech en cuanto a número, yo creo, de ratones y teclados, no solo en variedad, o sea, en modelos, por así decirlo, en número de modelos, sino en ventas. Vamos, no sé, o sea, te quiere decir que tú buscas teclados en Amazon y sí te salen los típicos de estos baratos, pero Logitech te salen a patadas y los tienes. O sea, he puesto ahora Logitech MX Master por curiosidad y, por ejemplo, me aparece un teclado de Logitech que vale 9 euros. Y si te vas a buscar teclados caros de Logitech, o sea, los tienes hasta por 200 o 200 y pico, yo creo. O sea, que te quiere decir que es que encima es una marca que realmente cubre todas las gamas. Así que la verdad es que sí que es un poco raro, porque al final es un mercado, o sea, que no es un ratón, no es un ratón súper popular en el sentido de que no es un ratón que se venda muchísimo por el precio que tiene, pero sí que se vende bastante teniendo en cuenta precisamente ese precio. Entonces yo tampoco entiendo muy bien que nunca hayan hecho una versión para zurdos, porque bueno, igual se vendería, pues está claro, si del otro venden, yo qué sé, 100.000, pues igual se venden 10.000, pero siguen siendo 10.000 que de otra manera no vas a vender, porque es que es, te quiero decir que hay cosas que, bueno, uno puede decir, bueno, pues me adapto un poco, no sé, a ciertas cosas, ¿no? Me imagino si eres zurdo, te puedes más o menos adaptar, pero de ahí a ese, o sea, es que ese ratón es imposible. Te quiero decir que para un zurdo el botón que te queda en el pulgar les quedaría en el meñique, o sea, es que, vamos, que es imposible de usar directamente. Sí, sí, tiene tantos botones y tiene tanto... Que claro, que lo suyo es que lo puedas utilizar sin ningún tipo de problemas. Sí, es verdad, no había caído en eso. Sí había oído lo que no había versión para zurdos, pero no le había dado mucha importancia, la verdad. No había caído en ello. Pues nada, pues ahí queda. Sí. De hecho, de todos modos estoy mirando y estoy viendo que Logitech, por lo menos esa sensación me da en Amazon, no tiene modelos para zurdos. O sea, tiene los típicos modelos ambidiestros, o sea, porque son planos, pues como es el Magic Mouse. Pero no tiene modelos específicos para zurdos. Así que supongo que la queja, Son racistas de zurdos. pues eso parece, sí, algo así. Vamos, que van a lo fácil en este caso, está claro. Pues nada, pues ahí queda. Pues entonces no es un ratón para todos los públicos. Eso está claro. Y nada, bueno, pues yo sigo con mi duda y yo creo que acabaré probando el Master 3 o esperaré a que haya más reviews sobre el mouse para ver qué es lo que hago o qué decido. Porque bueno, ya me he gastado dinero en este, ya es demasiado tarde para devolverlo. Y bueno, siempre está la opción que tú dices, comprarlo y devolverlo si veo que no me adapto. Sí. Pero me molesta porque sé que la adaptación no es algo de un día para el otro. La adaptación al principio te cuesta, pero te tienes que quedar ahí en ese ecosistema y probar, ir probando hasta que, pues bueno, pues Yo de que todos modos... a base de usarlo. Sí, dime. No, te iba a decir que en este caso yo no creo que tengas adaptación tampoco, porque en realidad son muy parecidos. O sea, te quiero decir que yo creo que lo que vas a notar es si te gusta más o no directamente. O sea, porque en este caso yo creo que va a ser más directo. Porque te dice que no vas a tener esa transición. Al final el ratón está distribuido más o menos igual. Entonces yo creo que en este caso va a ser más simple la elección, si al final te decides a Sí, probarlo.
O si merece la pena el desembolso de dinero solo por un scroll lateral, que a lo mejor también es verdad que no es intuitivo hacer un scroll lateral con el, Sí. con el dedo gordo, ¿sabes? Entonces, más acostumbrado a utilizar siempre el índice para todo en el Magic Mouse, pues entonces esa es la duda que tengo, Sí. si lo llegaría a usar bastante. Pues nada, si quieres cambiamos de tema y pasamos de hardware a software. Sí. Motion VFX, la compañía que tú también conoces, estrenan plugin, ¿no? Esta misma semana. No, la semana pasada. Sí, lo sacaron al final de la semana pasada, el plugin de Puppet, que es una herramienta en esencia para Final Cut Pro 10 y Motion 5, para los que la puedan conocer, que emula, en cierta manera, el funcionamiento de la herramienta que en español se llamó de posición libre de After Effects. Entonces está pensada principalmente pues para animar personajes y cosas por el estilo, también sirve para textos y cosas así, ¿no? Pero de una forma más o menos orgánica y dinámica, podríamos decir. Y bueno, pues tiene un funcionamiento muy simple y la verdad es que pues va muy bien, o sea, va muy bien. Yo he de decir que para que nadie... A ver, el nombre del plugin para mí no es un nombre muy acertado porque cuando ves también el tráiler que han usado parece como una herramienta muy definida para un sector, que sería como para animar, para hacer animaciones, pues como de dibujos animados y demás. Además el nombre suena como muy divertido, ¿no? En Puppet y tal. Yo creo que no es un plugin como tal, no es un plugin estético. Para mí es una herramienta y me parece una herramienta estupenda para trabajar con Final en cosas no relacionadas con dibujos animados, como puede ser animar fotografías, que ahora se ven mucho en los documentales de más alto nivel, intentando evitar el efecto este de Ken Barnes, que son las fotos ampliándose las secuencias de imagen, de fotos, para intentar dar un poquito de animación. Eh, en Puppet es una herramienta que nos faltaba en Final todos estos años, que yo echaba de menos y envidiaba a los usuarios de la suite de Adobe. Sí, no, o sea, eso es cierto. Es decir, el nombre puede llevar un poco a esa confusión y utilizándola bien, como dices, pues se le puede sacar muchísimo partido y hacer cosas bastante espectaculares. Entonces, la verdad es que sí, pues es una herramienta que viene muy bien en ese sentido. Así que... Tú estás preparando tutoriales, ¿verdad? Para en Puppet. Sí, yo, bueno, cuando se publique probablemente este podcast, no este tutorial, ya estarán listos, va a haber 4 tutoriales en español, que en este caso, lo digo porque no pasa nada, son simples traducciones que he hecho yo del inglés, que es lo que me han pedido. Y bueno, además, en esos tutoriales se podrá ver precisamente, ¿no?, cómo, pues por ejemplo, se puede utilizar lo que tú dices para animar fotografías. Es decir, la típica fotografía pues totalmente estática, una foto 2D. En este caso lo que se hace es se separa el personaje y el skate, porque es un skater, y bueno, se animan los dos elementos como si fuera una especie de animación a cámara lenta. Entonces, pues está muy bien. Y es un ejemplo relativamente sencillo. Luego eso, alguien que lo quiera llevar más allá puede no necesariamente a lo mejor utilizar todos los elementos de una misma fotografía, sino importar distintas fotografías que pueden ser, pues lo que tú decías, documentales. Si es un documental de la Segunda Guerra Mundial, pues por ejemplo si hay una foto de un soldado apuntando, pues bueno, pues le puedes añadir una cierta animación a los brazos, ¿no?, que dé la sensación justo de estar levantando el cañón en ese momento a cámara lenta. Todo Siempre, eso... claro, eso es laborioso porque eso se tendría que hacer a través de un programa tipo Photoshop, en el que tú tienes que coger el personaje, Bueno, recortarlo. En realidad, sí y no. Lo puedes hacer todo directamente en Final y en Motion porque ya te cuento una cosa. Tienes herramientas para dibujar máscaras y como no vas a tener que animar después las máscaras, es decir, la máscara solamente va a ser para recortar ese elemento. Si por ejemplo si estás sacando un elemento de su propio fondo, sí puede ser mejor hacerlo con un programa de ese tipo porque luego con el tampón de clonar puedes rellenar Claro. esa parte. Si lo haces con Motion y recortas al personaje directamente, lógicamente vas a tener menos margen de maniobra. También tienes el tampón de clonar ahí, pero es cierto que al final eso te puede dar más trabajo, salvo que retoques solamente un poco igual los bordes, ¿no?, para tener un poquito más de margen. Pero bueno, que se puede, digamos, o sea, sin plantearte tener que irte a estos programas a recortar, ¿vale? Yo creo que lo puedes
solucionar todo directamente en estos programas, sin mucha complejidad en este caso, porque como digo, aunque la máscara que tengas que hacer sea bastante compleja, o incluso aunque tengas que hacer varias, como luego no vas a tener que animarla, que para mí sería lo crítico, ¿no? Precisamente luego ya animas directamente con Empuppet, pues dependiendo de lo que vayas a hacer, te puedes plantear hacerlo directamente en uno de estos dos programas. Bueno, y el resultado es espectacular, ¿eh? Luego, yo he visto, a ver, lo que en texto no sé cómo será, para animar texto tiene que ser ya un poquito más complicado, seguramente. ¿En el tutorial muestras cómo animar texto? No, en estos tutoriales no hay animación de texto, pero bueno, la técnica entiendo que es la misma y como en este caso ya te digo, yo soy un mandado, por así decirlo, de momento son estos los 4 tutoriales que tengo. Supongo, teniendo en cuenta que es una herramienta, bueno, pues que me imagino que su desarrollo habrá costado dinero, porque entiendo que no es fácil de hacer algo así, y que bueno, que ellos lo consideran dentro de su gama de herramientas, está claro que la consideran una importante, porque como bien dices, cubre una necesidad que hasta ahora no, porque yo sepa no existía, vamos, no estaba cubierta, pues, pues vamos, que le van a dar importancia, imagino que seguirán haciendo tutoriales sobre él. Muy bien. También has sacado unos tutoriales sobre Enflare. Sí, bueno, esos los he sacado yo, como es otro también eso de sus plugins principales, he sacado un par de tutoriales de Enflare y luego con respecto a sus plugins y demás he sacado otro de uno que se llama Enfreeze Frames, que está bastante bien, es un pack pensado para hacer, lo digo así porque yo creo que va a ser lo que más va a recordar todo el mundo, las típicas animaciones que se ven, por ejemplo, en la cabecera de Snatch, donde van saliendo los personajes y de repente se congela la imagen, se convierte en una especie de dibujo con texturas y demás, y aparece un texto con su nombre, pues está pensado para hacer animaciones de ese tipo. Entonces, lo bueno, digamos, de estas herramientas al final es que valen dinero, lógicamente, y no son especialmente baratas, pero sí que es cierto que alguien que tenga que hacer ese tipo de animaciones, que le gusten y tal, pues con un plugin, o sea, con un pack de plantillas de este tipo, en 15 minutos, 10, tienes solucionado eso, y si te vas a un After Effects o a un Motion a hacerlo, pues como mínimo te va a suponer, te diría yo, el triple o el cuádruple de tiempo. Y Entonces, probablemente no te quede igual. sí, hombre, si eres bueno, sí, te quiero decir, si eres bueno con esos programas. Si no, pues seguramente no, porque bueno, además no solo eso, sino que es cierto que tienes que buscar texturas, tal, o sea, que tiene su trabajo y eso, y tienes que ser bueno para que te quede bien. Si no, pues probablemente te quedará un churro, eso está claro. Y oye, todo, siempre, a ver, también depende mucho del cliente, ¿eh? Porque yo tiro mucho de animaciones con plantillas, texto pues eso, plantillas. No hay nada malo en decir que un editor usa plantillas para hacer cualquier trabajo que te dan, porque normalmente un trabajo de motion se tendría que cobrar aparte y se tendría que cobrar bastante, Sí, bastante, sí. bastante alto, porque son muchas horas. Cuando el cliente es específico, quiero que el texto haga esto otro así, que las letras salgan por aquí encima, o sea, cuando es algo muy específico tienes que hacerlo, son horas aparte y eso se tiene que presupuestar aparte. Si no, para mí me parecen plugins con una calidad asombrosa. Repito, no nos dan nada, a ti te dan por el trabajo que tú haces de los tutoriales, pero a mí no me dan nada y para mí, ya te digo, es una manera de adelantar trabajo y ganar espectacularidad al trabajo que tú entregas al cliente. Sí, sí, no, sí, yo estoy Siempre, de acuerdo. siempre y cuando con cabeza, ¿vale? Porque hay algunos plugins tan espectaculares de Motion FX, de Motion VFX, que a veces no pega con el trabajo que tienes que entregar. Sí, sí, hombre, eso está claro también. O sea, el tema es usarlos con, pues lo que tú dices, con inteligencia y como un plus. Y luego lo que dices de las plantillas es que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. No sé, o sea, está claro que el hecho de que existan hoy en día plantillas de títulos para todos los programas en realidad, ¿no? O para casi todos, tan buenas, pues hombre, seguramente ha quitado algo de trabajo en algunos sitios a algunos motion graphers, pero bueno, probablemente también habrá gente que se dedica a motion graphics que en un momento dado el cliente le haya dicho, oye, necesito esta edición que es muy sencillita, ¿me la puedes hacer tú? Y también haya dicho que sí. O sea que al final, te quiero decir que es lo que tú dices, es una herramienta, si la utilizas como un plus, pues para que tu vídeo quede mejor o tus vídeos queden mejor y las usas con inteligencia, pues es que, o sea, al final uno lo que busca es ser productivo y adaptarse al presupuesto, ¿no? Al margen, o sea, independientemente del que sea este. Así que, pues eso. Pues nada,
Si quieres, ¿tienes alguna noticia más? Sí, bueno, como anécdota, no recuerdo, creo que fue hace 2 semanas ya. De repente empezó a haber como una especie de alarma pues en Hollywood, por así decirlo, ¿no? Porque muchísimos Mac Pros, los cilíndricos, especialmente, aunque al final resultó que era un problema bastante generalizado en los Mac, aunque allí por lo visto aquellos eran muy comunes, pues en muchas estaciones de trabajo que tenían Avid, empezaron a no arrancar una mañana. Entonces, claro, esto puede parecer una tontería, pero teniendo en cuenta pues algunos de las productoras que hay y tal, puede ser un auténtico drama, no un chiste, vamos, ni mucho menos. Y la cosa es, la cuestión, o sea, la anécdota, digamos, de esto es que todo parecía relacionado con Avid y al final resultó que no, que el responsable era Google Chrome. Y luego también hay que decir que para que eso ocurriese tenía que estar desactivado el SIP del sistema operativo que de los Mac, vamos, que en esencia es como una especie de sistema de protección que tiene el sistema operativo que evita que ningún programa pueda borrar ficheros críticos, por así decirlo, para el sistema operativo, ¿no? Tampoco permite que se instalen ciertos drivers y cosas por el estilo. Entonces, hay veces que eso se desactiva por ciertos motivos, pues por ejemplo yo lo he hecho en algunos equipos míos para activar el trim en SSDs que no eran los de Apple y cosas por el estilo. Y entonces al desactivar eso, pues corres este riesgo y al principio todo parecía que era Avid, en fin, pero vamos, o sea, yo estuve leyendo algunos hilos en Twitter y cosas de esas y claro, era un drama, o sea, porque hubo sitios donde a lo mejor les pasó en los 3 ordenadores o 4, en fin, o sea que fue algo, y bueno, al final pues... Bueno, y siendo Hollywood y siendo edición, Claro, por eso sabemos te que digo. en el cine todo el mundo, yo creo que todo el mundo entrega el trabajo Sí, el mismo día de la fecha límite que les han dado. sí, bueno, y el cine todavía yo me parece casi... Yo creo que esto es peor para series, que también hay muchas allí. O sea, porque al final las También, es series... O verdad. sea, el cine todavía si dices, oye, mira, que tenemos este problema, se retrasa 24 horas, pues bueno, pero es que igual una serie, si retrasas 24 horas, no se emite directamente. Entonces... pues eso, vamos, que fue, ya te digo. Y lo curioso de eso fue pues que al principio todo parecía que estaba relacionado con Avid y no. Creo haber leído, pero esto no estoy seguro, que algún tipo de hardware que algunos editores conectaban a estaciones de Avid, por tema de que no había drivers actualizados o algo así, de alguna manera se podía hacer funcionar, se deshabilitaba en esas estaciones de trabajo más habitualmente el SIP. Pero como te digo, es algo que creo haber leído un poco en una conversación de Facebook o algo por el estilo y no estoy del todo seguro, ¿eh? Pero vamos, que de todos modos ya te digo que fue Chrome el que se cargaba una carpeta importante. Entonces, si hubieran desinstalado Chrome, hubieran podido arrancar o ya hubiera sido demasiado tarde. No, yo creo que ya era demasiado tarde. El tema es que lo que también recomendaban muchos era ni si os ocurra reiniciar porque el problema surgía al reiniciar. Entonces, claro, algunos, pues yo que sé, que por el motivo que sea igual tuvieran que reiniciar o que estaban ahí como un poco al límite, pues estaban eso como, pues acojonados. O algunos que ya se habían enterado de la movida, iban acojonados al trabajo pensando en que iban a pulsar el botón de encendido y a ver qué se encontraban, ¿entiendes? Entonces, pues eso, como anécdota un poco... Al no... Bueno, nos recuerda y nos da paso al tema del que teníamos que hablar en el podcast. Las actualizaciones, porque tenemos dos actualizaciones muy importantes en Apple, una que es Catalina y a la vez ha salido la actualización, la 10.4.7 de Final. Nos recuerda que, bueno, el consejo que tú siempre das y que yo nunca cumplo, que es no actualicéis hasta que se sepa que va todo bien. Yo nunca lo cumplo, hasta ahora no me ha dado problemas, pero claro, Yo, sí es verdad que sí, que cuando me he encontrado con Final que ha dado algún tipo de problema, ha dado la casualidad que en ese momento a lo mejor no tenía ningún trabajo que entregar. hombre, de todos modos ese consejo sobre todo lo doy si no tienes copia de seguridad. O sea, ahí sí que puede ser... Y sobre todo eso, si es una máquina en la que tienes que trabajar... O sea, vamos, que no te puedes plantear decir, bueno, pues lo pruebo... Tu máquina principal. Sí, o sea, bueno, y si es tu máquina principal y yo qué sé, eres freelance y no tienes trabajos, pues oye, como si te quieres divertir a abrirla en ese tiempo. Siempre podrás arreglarlo, ¿no?
Pero si tienes una situación un poco crítica, no tienes un segundo ordenador, no tienes copia de seguridad, pues hombre, ya me parece... Porque al final con copia de seguridad, si detectas un problema en las 2, 3... O sea, mientras mantengas esa copia de seguridad, pues no sé, dependiendo de lo voluminoso o no que sea tu disco de sistema, pero al final en unas horas puedes tener el sistema operativo para el día siguiente. Entonces en el peor de los casos lo dejas por la noche y al día siguiente pues sabes que lo vas a tener. Pero sin copia de seguridad a veces puede ser arriesgado. Y sobre todo, si no tienes la certeza de que, bueno, que va en relación, yo creo que podemos empezar eso hablando de estas dos novedades, un poco de Catalina, ¿no? Si no tienes la certeza de que tus programas o algunos de los programas que utilices con regularidad vayan a funcionar en la nueva versión del sistema. Porque, bueno, pues ya enlazo, te digo un poco con eso. Por ejemplo, una de las novedades de esta versión Catalina es que Apple ha enterrado definitivamente el soporte de aplicaciones de 32 bits. Es decir, las aplicaciones de 32 bits no se ejecutan ya de ninguna manera en el sistema operativo. Y quedan aplicaciones y algunas importantes que siguen en 32 bits. Yo, por ejemplo, hoy he escuchado, no sé hasta qué punto, vamos, lo he leído en Twitter, Nuke, por lo visto, no tiene versión de 64 bits, o a lo mejor hay alguna versión de Nuke, porque creo que Nuke tiene distintas versiones con distintos precios también, que aún no está en 64 bits. Entonces, pues por ejemplo, eso es una de las cosas bueno, que hay que fijarse bien, ¿no? Que tus programas... A mí, vayan uno de las alarmas que me han saltado cuando me instalé Catalina, porque es verdad que antes de instalarte Catalina, él te hace un chequeo de las aplicaciones que tiene y te dicen, hey, esta y esta no te van a funcionar. La que más me preocupó, por ejemplo, fue Color Final. Me saltó como que no la podría usar, pero Ya. una vez instalado Catalina, yo he podido arrancar la aplicación. Luego no la he usado, ya no se me ocurre meterla utilizarla en Final sabiendo que puede dar problemas, pero la aplicación me arranca. Ya. Me arranca, parece que la puedo usar, tampoco quiero profundizar mucho, no sea que se me cuelgue la máquina o se me cuelgue un trabajo o se me corrompa una biblioteca o algo, pero en principio no parece, ya te digo, parece que no han actualizado, no ha habido una nueva actualización. Pero ojo, porque igual lo que te ha podido pasar, ¿vale? Ahora que dices eso, bueno, por cierto, un inciso de nada sobre lo que he dicho de Nuke, que estoy mirando en Google y no encuentro nada, o sea que a lo mejor lo que he leído no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, simplemente un inciso. Lo que te iba a decir con respecto al plugin ese, lo que sí que puede ocurrir es que la aplicación que te dijo que no iba a funcionar era la aplicación de instalación o algo de eso. Y el plugin en sí puede que esté... o sea, puede que luego el plugin que instala esa aplicación sí que sea de 64 bits y no de problemas. ¿Entiendes? Entonces supongo que será eso, porque ya te digo que en esta los programas de 32 bits en Catalina, o sea, finiquitados, ya no hay soporte para ellos. Entonces hay gente que utiliza programas, yo que sé, de audio, en fin, o una utilidad a lo mejor simplemente. Por ejemplo, una de las cosas que mucha gente lamenta, ¿no?, de esta versión, de que se ha perdido ese programa, es el reproductor QuickTime clásico, que para muchos editores de vídeo seguía siendo una buena herramienta que permitía cargar un vídeo, dar entradas y salidas rápidas y exportar, por ejemplo, sin recodificar o codificando en el códec que tú quisieras, en fin. Era más, para algunas cosas era mucho mejor que el QuickTime actual, siendo claros. Y en esta versión se acabó. O sea, es una aplicación de Apple y vamos, por supuesto no se han molestado, ni creo que se molesten en actualizarlo. Así que para esa gente sí que puede ser, pues eso, que hay que vigilar las aplicaciones que se utilizan, vamos. Vale, luego por lo demás, a mí lo que es, tampoco me ha dado tiempo a trastear mucho en el sistema. Yo no he notado un gran cambio. Suele ocurrirme mucho con las actualizaciones, que parecen que aquí va a ser la hostia, va a cambiar todo, va a ser un cambio totalmente radical. Lo llevas mucho tiempo esperando y cuando por fin instalas la actualización, te quedas igual, como diciendo, bueno, parece que va todo igual, hay alguna cosita nueva. Supongo que hay mucha mejora interior, que de eso se trata, ¿no? No se trata de que cada año tengamos un sistema operativo totalmente nuevo, sobre todo porque hay mucha gente que no le gustan los cambios, no le gusta que nadie le mueva las cosas de sitio o tener que aprender a manejar algo nuevo. Uh-huh. Es curioso como mucha gente no se entera de las actualizaciones.
Sí. Y acaban actualizando el sistema operativo sin saber muy bien qué es lo que están haciendo. Hostia, el Mac me pide, el Mac, el Windows, el iPhone o lo que sea, me pide actualizar. Actualizan y se pegan unos rebotes de la hostia. ¿Pero qué es esto? Ha cambiado las formas, no se ve igual, la pantalla se ve diferente. Sí, Y bueno, sí. no todos son cacharreros, claro. No, eso está claro. Yo no lo he instalado todavía. ¿A ti, por ejemplo, te arranca a la misma velocidad y todo ese tipo de cosas el ordenador o no? No he notado nada. Ya. Lo único que noté es que tuve problemas a la hora de instalarme el Catalina. Y hubo un momento, ¿sabes? Cuando has instalado todo, se te ha descargado, lo has instalado y cuando por fin se reinicia el sistema, empieza como a... Te sale ahí, pues eso, como diciendo, actualizando datos Sí. o actualizando la base de datos. Pues se me quedó así 3 horas. Ya. Entonces tuve que apagarlo a las bravas. Lo apagué a las bravas, lo volví a encender y reinició con Catalina. Cosa que me da miedo. No sé si algo marcha mal, pero bueno, esperaré a la próxima actualización, que normalmente Apple siempre saca una actualización después de hacer un cambio tan... Después de las actualizaciones tan grandes de su sistema operativo, al poco suele sacar una con mejoras de tal, pues bueno, esperaré a instalarme esa también. Sí, yo ya te digo, yo todavía no... Sí creo que me lo voy a instalar en un disco duro externo, por probar un poco también lo de Sidecar y esas cosas, por curiosidad, más que otra cosa, porque la verdad es que yo no creo que sea algo que vaya a utilizar de forma frecuente, Sidecar pero es el uso del iPad como segunda pantalla sí, en el Mac, ¿verdad? sí, como segunda pantalla y también se puede utilizar como con un Apple Pencil, bueno, pues como si fuese la típica Wacom, pero con el iPad. Es decir, que se puede utilizar tanto para manejar aplicaciones como para... Como suplemento, sí, pero extensión de bueno, herramienta. en Photoshop y ese tipo de cosas se puede utilizar también para dibujar directamente en pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Yo no lo he probado aún, pero como digo, a ver, hay una cosa muy sencilla. Todos los iPads, salvo los últimos iPad Pro, se conectan en el mejor de los casos por USB 3.0 los iPad Pro, pero es que encima el cable que te da Apple, o sea, el cable Lightning que traen todos estos iPad Pro hasta los actuales, quiero decir, es un cable USB 2.0. Entonces, claro, te están mandando una señal de vídeo hacia el iPad por USB 2.0 que va comprimida. Por eso hay un requisito, ¿no?, que exige unos Macs con una mínima antigüedad para que esto funcione. Y es que la imagen que se manda por USB 2.0 al iPad va comprimida en HVC. Es decir, el Mac, lo que tú vas haciendo en pantalla, lo va registrando, lo va registrando en tiempo real, lo comprime en HVC y lo manda por USB 2.0 a los iPads hasta el iPad Pro USB-C, digamos, hasta el último iPad Pro. Y por lo tanto, pues ahí hay, es decir, una pérdida de rendimiento a lo mejor tú no lo notas directamente, aunque por ejemplo, aunque en programas como Final Cut, donde sí se puede llegar a utilizar esa potencia para, por ejemplo, descomprimir vídeo HVC o H264 con el que estés editando, yo creo que ahí puede haber un cierto choque, ¿no? Porque al final estás obligando al programa a descomprimir el vídeo que reproduces en Final y a codificarlo de nuevo para mandarlo al iPad, aunque ya sabemos que Apple pues, es muy buena optimizando este tipo de cosas, pero bueno, quiero decir que no es... O sea, para mí, la putada de todo esto, hablando en plata, es que la conexión que hay entre el Mac y el iPad no es realmente la que se tiene con una pantalla directamente. Es decir, lo que sale del iPad no es una señal de imagen de vídeo como puede haber cuando tú conectas un monitor a tu Mac. Es una señal de vídeo comprimida. Y luego sobre ella tú trabajas, en fin. Yo entiendo que todo lo han optimizado muy bien y que a lo mejor no lo notas especialmente. Pero también es verdad que algunos vídeos que he visto en internet hay personas que, por ejemplo, de cara a dibujar dicen, vale, esto del Photoshop está bien, pero también es verdad que por el retorno que tienes resulta mucho más gratificante utilizar aplicaciones de dibujo o de retoque fotográfico directamente nativas del iPad, que ya las hay muy buenas y avanzadas, pues porque al final tienes más sensación, por así decirlo, de tiempo real. Entonces yo es algo que no he probado, o sea, todo esto lo hablo un poco, bueno, como se habla a veces de estas cosas, ¿no? Pero vamos, me parece algo interesante, pero yo creo que sobre todo debe ser interesante con los últimos iPad Pro, con esa conexión USB-C que puede llegar a los 10 gigabits por segundo, y ahí me imagino que las restricciones en cuanto a calidad de imagen, en cuanto a compresión y todo ese tipo de cosas, latencia y demás,
Tienen que ser muchísimo menores. Así Supongo que también tiene algo que ver ahora no recuerdo el nombre, proyecto, no recuerdo el nombre, que una de las particularidades que tiene esta actualización es que es muy fácil portar una aplicación de iPad al Mac, y a lo mejor lo que han querido hacer es una especie de extensión para que por ejemplo, aplicaciones como Procreate, que es la aplicación número 1 de dibujo del iPad, pueda tener aplicación en ordenadores de sobremesa para poder, por ejemplo, dibujar con el iPad en la misma pantalla. Sí, sí, lo que pasa que... Supongo. Sí, lo que pasa, el tema es que si haces eso... es decir, si tú haces eso, sigues teniendo los problemas que te digo, ¿sabes? Con respecto a posibles latencias y tal. Es decir, yo no tengo ni idea de dibujar en el iPad, o sea, eso lo primero lo digo. Pero yo me imagino que ese programa en el iPad, si es el mejor... Bueno, yo he visto las típicas demos de gente dibujando en el iPad y ves cosas alucinantes. Va increíble. Sí, sí. O sea, yo no sé dibujar tampoco muy bien, pero los storyboards, cuando tengo trabajos que implica storyboards y demás, porque tienes que manejar a un equipo... yo es el programa que uso para storyboards y va de lujo, va de lujo. Yo he probado, no me acuerdo cuáles son, he probado alguna gratuita y tengo una dibujo vectorial que la he utilizado un par de veces, que no recuerdo cuál es su nombre ahora, además no tengo el iPad por aquí a mano, o sea que no lo puedo mirar. Pero ¿Affinity? No, es una gratuita, digo. O sea, la que yo digo, hay una gratuita de dibujo vectorial que para ser gratuita es una pasada, además antes era de pago. Y ahí he probado alguna cosilla y bueno, luego los típicos programas de dibujo y tal, y la verdad es que sí, o sea, quiero decir que yo no creo que esa sensación de tiempo real esté tan bien conseguida en esa integración con el Mac, salvo, supongo, como digo, en los últimos iPad Pro, porque esa conexión es mucho más rápida entre los ordenadores. Entonces, pero como digo, todo esto lo digo sin haberlo probado realmente. De todos modos, yo creo... Dime. ¿Qué uso puede tener Sidecar en combinación con Final? Hombre, a ver, en combinación con Final sí se puede utilizar para cosas interesantes. Y es que cualquier persona que tenga un iPad ahora mismo tiene un segundo monitor y lo puedes utilizar pues para algo tan sencillo como tener un monitor de referencia. Es decir, sacar la señal de vídeo directamente al iPad o sacar una segunda ventana donde solo tengas el visor, por ejemplo. Hombre, que es algo que se podía hacer antes con aplicaciones de terceros como Duet, ¿era? Sí, eso es. Que eran un poquito caras, bueno, eran aplicaciones de terceros, pero iba bastante bien, pero bueno, ahora se supone que irá muy bien implementado. Sí, eso es. A ver, el tema de Duet, yo por lo menos siempre que lo probé así, es que si querías utilizar el iPad en modo retina, que es como realmente puede ser especialmente útil, yo creo, para estas cosas, o como más lo puedes aprovechar realmente así, la pérdida de rendimiento era brutal. Y también había bastante lag. O sea, a pesar de ser un iPad Pro, bueno, es el del 2017, pero bueno, te dice que es un equipo moderno. Entonces yo entiendo que con Catalina y esa integración que ha hecho Apple, a pesar de que yo digo que creo que la sensación no será la misma al dibujar en el iPad y tal, por ejemplo, para ese tipo de cosas supongo que el lag será mucho menor. Teniendo de nuevo en cuenta lo que digo, que eso sirve no para tenerlo como un monitor de referencia preciso, porque hay que tener en cuenta que la señal que va a llegar al iPad va a ser una señal de vídeo comprimida. Pero puede venir bien, pues yo qué sé, por ejemplo, para alguien que tenga un MacBook Pro y tenga un iPad, pues poder conectar tu iPad al lado del MacBook Pro y tener el visor de Final ahí, pues oye, creo que puede estar bien, ¿entiendes? Es decir, hay para ese tipo de cosas creo que está bien. Lógicamente, el que tenga en su caso un iMac de 27 pulgadas, pues hombre, igual puede sacar solo la señal de vídeo ahí si en un momento dado quiere tener una línea de tiempo muy alta o algo por el estilo es decir, quiere que el visor no le estorbe, entre comillas, o directamente sacar una señal a imagen completa, que me imagino que se podrá hacer siempre y cuando digamos lo hayan implementado así, que me imagino que será. Entonces sí puedes sacarle esa utilidad, pero en cuanto tienes un segundo monitor, pues bueno, pues si quieres tener un tercero, o, no sé, para alguien por ejemplo que... ¿Tú crees que podríamos estar en el principio de algo muy gordo? Que nosotros no hemos caído, pero sabes que a veces Apple va 2 pasos por delante tuyo. No lo sé, es que yo no sé hasta qué punto... Es que, a ver, yo el tema con esta integración que le veo es que, o sea, es lo que digo, creo que para ciertas cosas puede estar súper bien, pero no sé hasta qué punto podrían llevarlo mucho más allá en el sentido de que aunque hiciesen, por ejemplo, algo en plan
pues lo que tú decías en su día, una especie de integración más avanzada luego que incluya, yo qué sé, herramientas con paletas de control para Final Cut, para ese tipo de cosas, ¿no? Al final es otro aparato que tienes ahí que si lo quieres manejar directamente tienes que mirar hacia él. Y cuando tienes un ordenador delante, una de las ventajas con respecto al iPad es que es raro que tu monitor sea más pequeño que el del iPad. Salvo que tengas un iPad de 13 y tengas un MacBook de 12, normalmente tu monitor principal va a ser más grande. Entonces yo creo que de cara a trabajar con el Mac, siempre va a ser mejor para casi todo, pues el ratón, un Magic Trackpad, si me apuras, el teclado, en fin, los métodos tradicionales. No sé si dices eso o si te referías a otro tipo de revolución, pero es que no se me ocurre ninguna, o sea, por eso te digo que No, no. o sea, entiéndeme, hay veces que Apple te anuncia algo a bombo y platillo como diciendo, "Vaya, mira, esto va a ser el futuro", y luego lo olvidan, ¿vale? Le dan carpetazo porque no saben cómo desarrollarlo, y otras veces hacen cosas como que, bueno, que dices, bueno, es una cosa ahí, y ellos han pensado algo más en un futuro. Imagínate, no sé, una integración tipo... No sé, no sé, claro, cuando te digo que no hemos pensado en ello, es que no hemos pensado en ello, que Apple tiene otro plan. Pero imagínate, a lo mejor los efectos, poder tener en el iPad, poder visualizar los efectos para poder añadir al timeline, por ejemplo. Sí, o sea, Una personalización, una de las cosas que yo pedía a Final para la actualización, que era personalización de una segunda pantalla. Yo decía poder personalizar mucho más la segunda pantalla. ya. Poder decir qué es lo que tú querías, no que te dieran 3 o 4 cosas predeterminadas. Pues algo que dijeras, mira, quiero los vectorscopios aquí o quiero este tal, para poder editar lo mismo que estás moviendo el mouse con una mano, poder tener el iPad al lado y poder estar tocando el color con el dedo, simplemente. Sí, a ver, es que ese tipo de integraciones las podrían hacer, pero yo personalmente sigo sin verlas especialmente útiles porque tendrías que seguir mirando al iPad, ¿vale? Es decir, tendrías que mirar al iPad, ves dónde colocas el dedo y luego mirar a la pantalla. Entonces, para mí, es decir, cuando implica ese tipo de trabajo, puede que ocurra, no digo que no, puede que para algunos sea interesante, pero yo eso no lo vería ni como una revolución ni nada por el estilo. Y nada, y lo que ayer, lo que realmente nos sorprendió, no ya no lo de Catalina, porque ya se había por ahí filtrado, bueno, ya estaba la versión Golden, ya se sabía que dentro de poco iba a aparecer. Lo que yo me quedé alucinando es con la actualización de Final. Sí, En todos los sentidos. La actualización de Final y lo que nos ha traído la actualización de Final. Porque yo sé que ya, porque ya lo hemos hablado tú y tú estás contento con la actualización y yo estoy decepcionado. sí, a ver, yo estoy contento en realidad, pues porque, bueno, sabía que podía venir una actualización gorda o no, pero es decir, es que tampoco, no sé, o sea, me parece que estas mejoras son muy importantes, ¿no? Y al final yo creo que si no se van haciendo poco a poco, te puede pasar como le ha estado pasando a Premiere, que parece que ya lo empiezan a arreglar, que es, pues vas dejando el programa cojo a nivel interno y luego eso se nota en el rendimiento, porque es una actualización, como bien dices, ¿no? Que está principalmente centrada en eso, en mejorar el rendimiento del programa. A ver, tengo sentimientos encontrados con la actualización. No parece una actualización... Me da la sensación que faltan cosas que... Pero por otro lado han puesto lo que tú dices, hay cosas importantes, que serían A más ver, bien para una 10.5, pero luego no sé cómo decirte, ellos siempre tocan algo estético, o suelen hacer que si es una actualización grande, suelen poner... suelen poner muchas cosas, muchos, pues yo que sé, algún filtro nuevo. Falta eso para que... pero a Dime, ver, dime. es que o sea, es una actualización en realidad hecha para el Mac Pro, ya está. O sea, es que es lo único. Yo supongo que lo que han hecho con esto es, o sea, la idea de ellos es, supongo que el desarrollo del programa, bueno, irá por muchos sitios, ¿no? Pero uno de los principales, o sea, uno de los principales diferencias, digamos, del programa es desarrollar su motor, ¿no? Por así decirlo, el que hace que se apliquen los efectos, que se reproduzcan los vídeos y tal, y luego, por otro lado, la implementación de funcionalidades. Entonces yo me imagino que han llegado a un punto donde el Mac Pro se iba a lanzar, donde esa actualización del motor estaba ya lista y la actualización en cuanto a características no lo está del todo. Y además, a mí digamos que no me molesta también, o sea, o espero
o sea, sí, no me molesta y digamos tampoco me ha, bueno, decepcionado entre comillas, porque viendo lo que supuso la actualización 10.4.4 y que en esta versión 10.4 se han ido implementando bastantes mejoras poco a poco, supongo que la 10.5 va a ser una versión realmente muy, muy importante. Entonces, no sé, ya te digo, o sea, a mí me Pero es que, sorprendió. claro, sabiendo lo poco que se prodiga Apple con las actualizaciones, lleva tanto tiempo sin hacer una actualización de Final que cuando llega dices, bueno, ¿y ahora qué? Vale, está muy bien. ¿Vale? Internamente es lo que ahora enumeraremos algunas de las mejoras que tiene, que bueno, está muy bien. Pero ahora cuánto tengo que esperar a otra, a la 10.5, que es la que realmente estábamos esperando. Sí, yo, hombre, sí, yo me esperaba, yo desde luego no esperaba una actualización así, me esperaba ya una actualización gorda y yo pensaba que iba a ser al mismo tiempo que se lanzase el Mac Pro o vamos, o muy cercano en fechas, ¿no? Pero yo creo, ya te digo, que en esta versión también estuvo eso, la 10.4.4, que fue un poco, aunque no se dijese así, pero entiendo, o sea, viendo el ciclo de actualización en este caso entre versiones importantes, yo creo que esa actualización también estuvo un poco ahí, pues como para decir, a ver chicos, que no solo se está mejorando el programa a nivel interno, sino que mira, porque ahí digamos o sea, digamos, yo sé que la 10.4.4 fue muy importante porque yo grabé un tutorial de 30 minutos o algo así, o 40, no me acuerdo cuántos fueron, y no había paja, por así decirlo. O sea, realmente eran todo cosas que tenía que explicar. Entonces, yo entiendo que esta actualización es un poco eso. O sea, hacía falta actualizar Final para que cuando salga el Mac Pro lo aproveche al máximo o casi al máximo, porque entiendo que todavía se le podrá seguir sacando, arañando cada vez más rendimiento con las siguientes actualizaciones, pero por eso me parece que es importante y que a lo mejor es buena idea también, no sé, eso ya un tío que fuese programador lo sabría decir mejor que yo, ¿no? Pero pensando siempre en que a lo mejor es bueno hacer las cosas poco a poco, ¿no? A lo mejor es bueno que ese motor funcione ya con todo lo nuevo y que a partir de ver cómo eso funciona conjuntamente, ¿no? Lo nuevo se vaya desarrollando con esa base que sacarlo todo de golpe, quiero decir. O sea, a lo mejor sacar una actualización, porque probablemente, es decir, tendrán cosas nuevas para haber sacado una posible 10.5, ¿no? Haber sacado una 10.5 con cosas nuevas que ya tengan listas para la 10.5, pero que no han sacado en esta versión, y con todas estas novedades. Pero bueno, a ver, yo digo esto, luego igual sale la 10.5 y dicen, pues joder, pues No, pero es tanto que tiempo claro, para esto. a ver, es lo que te decía, una de las mejoras, por ejemplo, es el nuevo selector HSL de matiz, saturación y luminosidad. Eh, con las mejoras que tiene esta versión, la 10.4.7, esta no me pega aquí. Esta debería de ir en esa otra posible actualización, No, pero esta, supuestamente, entre copillas, 10.5, ¿no? sí, no, pero esta tiene su sentido aquí. Y es por las mejoras. A ver, esta actualización, o sea, principalmente tiene eso. Tiene el motor pasado a Metal 2, que entiendo que es, bueno, que se supone que ya está implementado en esto en Mojave, porque funciona en Mojave. Y de hecho yo he hecho pruebas y el rendimiento, o sea, el incremento de rendimiento es brutal. O sea, por poner un ejemplo que no es, es decir, este ejemplo que voy a dar es para demostrar lo bestia que puede llegar a ser el incremento de rendimiento. En la prueba esta de Bruce X, que utiliza principalmente la GPU, ¿vale? La CPU también influye mucho, pero influye a nivel de un núcleo. Encima, si ves su uso, ves que es muy poco intensivo. Pero el hecho de que alcance en mononúcleo mucha potencia del ordenador ayuda mucho, independientemente luego de que sea un i7, un i5, un i9, un Xeon o lo que sea. Entonces, influye mucho la GPU. En esta prueba he pasado de 26 segundos de render a 15. O sea, es una salvajada en una Sí, actualización. casi O sea, es la una mitad, barbaridad. sí. Luego, he hecho pruebas reales en otros renders, ¿vale? Y ya la cosa no es tan grande. Por ejemplo, he hecho incluso pruebas en algunos proyectos con muchos plugins, que lógicamente no aprovechan aún Metal 2, y el rendimiento ha sido el mismo, o sea, cero diferencias. Y en otros, donde solo se usan los efectos de Final, sí he notado incrementos del rendimiento, pero igual del 20-25%, que sigue siendo una barbaridad. Porque claro, todo esto no solo afecta al render final, esto afecta también a la reproducción en el programa. Es decir, que a lo mejor en el proyecto donde tú antes pulsabas en play y Final te bajaba muchísimo la calidad cuando la tenías en automática para poder reproducir eso en tiempo real, a lo mejor ahora te puede mostrar el doble de píxeles y lo ves con más calidad. A lo mejor ese título que antes se te atragantaba, pues ahora se te atraganta un poco menos. En fin, os decir que cuando mejora el rendimiento no tenemos que pensar solo
en la exportación, sino que se entiende que el programa se vuelve más ágil a todos los niveles y que eso implica pues más productividad y más calidad de trabajo también, ¿no? Al final. Entonces, por eso yo creo que esta actualización es importante. Y volviendo, o sea, estaba diciendo esto a raíz de que esta es una de las partes importantes de esta actualización, y las otras dos se entiende que es sacar partido a las características nuevas que aporta Catalina, que tienen que ver sobre todo con el HDR, y otras que tienen que ver con el Mac Pro, que se entiende ya que tiene que estar al caer, porque se supone que ya se añade soporte tanto para el Mac Pro como para el Pro Display. Se rumorea una posible Keynote, puede ser para finales de octubre, para el 29. Sí, yo eso es lo que he leído, que sería, a ver, sobre todo he leído que sería el día idóneo, entre comillas, pero sí que se rumorea sobre todo que habrá una keynote ahora a finales de septiembre, o sea, de octubre, para hablar, se cree que va a estar centrada sobre todo en el tema Pro, bueno, uno de los rumores es que podría haber nuevos iPad Pro, que aparte de llevar el A13X y demás, se cree que podrían implementar el sistema de cámaras del iPhone Pro, o sea, con 3 cámaras y tal. Y se cree que se podría presentar un nuevo MacBook Pro con pantalla de 16 pulgadas. Y aparte de eso, pues se cree que si ya hubiese ese evento, pues se entiende que ya se diría o la fecha exacta del Mac Pro, se pondría a la venta ese mismo día y demás, y del Pro Display XDR que van a sacar con él. Es que claro, sacar esta actualización aquí, ahora, a esta fecha, lo único que se me ocurre es, claro, es contradictorio, porque normalmente otra opción sería que Apple actualizara los equipos sin avisar, como hace muchas veces. Cierra su store y cuando la abre ya están los equipos actualizados. Entonces aquí hay cosas como que rompe un poco el patrón de lo que suele darnos Apple. No, pero yo creo, a ver, Apple a su manera, se entiende que ya llevan un tiempo desde que reconocieron que el Mac Pro del 2013 había sido un error, están siendo un poco más comunicativos desde ese momento. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, dijeron pues eso, que estaban trabajando en un nuevo Mac Pro, que hasta entonces era algo que no habían dicho. Han comentado incluso actualizaciones de Final Cut, las han enseñado antes de sacarlas, han dejado de enseñar fotografías, o sea que bueno, en la parte pro no podemos decir que sean una empresa normal ni mucho menos, pero algo han mejorado. Entonces, yo entiendo que ya no les importa tanto, bueno, eso y el tema de las filtraciones, que es que vamos a ver, o sea, yo creo que desde hace un par de años para aquí, o sea, cuando va a salir algo nuevo, se sabe absolutamente todo ya, o sea, es que es raro que haya algo que sorprenda. Entonces, a ver, todo el hardware, normalmente lo que no sabes es software, porque el software sí que es verdad que no sale de sus instalaciones. Yo qué sé, cuando presentaron este de televisión que han hecho, el Apple TV. El Apple TV, su canal, no se sabían los precios, hablaban de Ya. 7 euros, 8 euros, o sea, al final con lo que te sorprenden es con lo que solo ellos tienen el control. Sí. Cuando se fabrica en otros sitios, ya está. Es que yo creo que es imposible retener toda esa información. Y sabiendo que se paga muy bien esa información. Sí, no, y sobre todo también, o sea, es verdad que eso afecta, porque por ejemplo el Mac Pro es verdad que nadie sabía, al final había quien decía que iba a ser modular externo, otros interno, y al final, bueno, pues fue esto, que yo creo que fue una sorpresa, no por el rumbo que estaba tomando Apple, y es verdad que yo creo que, o sea, no había ningún rumor certero realmente, o sea, haya habido muchas novedades y el monitor nadie se esperaba esta bestialidad, en fin, o sea, ha sido todo muy... O sea, a pesar de que dijeron que iban a sacar un monitor 6K y tal, porque eso sí que lo llegaron a decir, nadie se imaginaba esta bestialidad de monitor que van a sacar. Entonces ahí sí que ha habido, o sea, sí que es verdad que algunas cosas pueden todavía conservar el secreto, ¿no? Pero bueno, en este caso te quiero decir que yo creo que al final lo que desvela esta actualización es que, o sea, lo único importante es que el Mac Pro está al caer, y se entiende que eso era así porque ya dijeron que iba a salir en otoño. Entonces, bueno, pues yo creo que eso, vamos, que para mí entra dentro de lo normal esta actualización, ¿sabes lo que y me parece que está, es decir, que es mejor que salga la actualización pensada para un determinado hardware antes que no después. O sea, ¿tú crees que veremos un 10.5? No. Este mes yo no lo creo. Y año... No, eso claro que no. No. Pero yo es lo que te digo, no es algo tampoco que me preocupe. O sea, sinceramente, no me
no, no lo veo con tanta necesidad y prefiero, como te digo, que se tomen su tiempo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que han hecho en esta actualización, pues bueno, no sé, andar con ansias o que a ver, que de todos modos lo van a hacer. O sea, porque es verdad que después... Apple ansias no son. Por eso, no, por eso te digo, en pillar la pasta que sí, lo sacarán, pero... que lo sacarán cuando esté y punto. O sea, que no van a sacar nunca una actualización rápida. O sea, que Final, digamos, no tenemos esa... Que para mí es bueno, sinceramente. O sea, no hay esa necesidad de decir, en esta fecha tiene que estar disponible la nueva versión. Para mí eso es una ventaja para el desarrollo del programa más que un inconveniente. Para mí, por ejemplo, haciendo cursos, me vendría mucho mejor lo contrario. Saber que en determinado punto se saca la nueva versión y ya está. Pero de cara a como usuario, creo que es mejor ese desarrollo, ¿no? En el que se dice, bueno, las cosas van a su ritmo y cuando estén, están. Y porque eso asegura más pues que las cosas funcionen bien, ¿no? Y yo creo que por eso también Final está teniendo el desarrollo que está teniendo. O sea, y bueno, pues ya se ve aquí, por ejemplo, se ha pasado a Metal 2, todos hemos instalado la actualización y, hombre, a alguno le estará dando problemas a alguna cosa. Pero en general va muy bien y lo único que notas es que el programa va mejor. Ya está. O sea que... Bueno, lo único que la porra que hicimos hace un par de episodios, nadie va a pagarle la cena, ni tú me la vas a pagar a mí, ni yo te la voy a poder pagar a ti porque no ha ganado nadie, no han aceptado nada. ¿Cuál era la que habíamos dicho? No me acuerdo. El episodio que hicimos de cosas que queríamos para para la nueva actualización, o sea, es que no ha habido nada de lo que sí, pedíamos. Pero bueno, yo para mí esa actualización, o sea, esos deseos son para la versión gorda. O sea, te quiero decir que yo habiendo una actualización de mantenimiento como ahora, te quiero decir que para mí eso es para la siguiente versión. O sea, yo no pensaba, o sea, mira, si hubieran implementado alguna, pues bien. Pero te quiero decir que o sea, no sé, o sea, esto es una actualización de mantenimiento, es lo que hay que pensar, con cosas nuevas, pero con cosas nuevas pensadas para soportar cosas que salen ya, o sea, para dar soporte a cosas que van a salir ya, como es nuevo hardware, nada más. Entonces yo creo que hay que tomársela así, o sea, que no hay que pensar en ello como, joder, pues han estado tocando las narices, pues hombre, yo creo que... Por eso digo. Lo que pasa es que tampoco van... No sé, yo creo que lo que siempre hablamos de Apple. Apple va a la suya, tiene su propio calendario de actualizaciones y le da exactamente igual lo que esté haciendo la competencia. Ellos van a su aire y yo te voy a dar lo que yo he previsto que te iba a dar para tal fecha. Sí, a ver, yo me imagino que ellos simplemente se marcan, la próxima versión va a tener esto y esto nuevo. Y cuando todo esto esté listo, pues se sacará y ya está, ¿entiendes? O sea, no lo sé. También puede ser una forma de dar un doble golpe de efecto, ¿entiendes? Primero sacan el Mac Pro, con esta actualización de Final Cut, que ya le va a sacar un partido de la leche, incluido al display XDR, y dentro de unos meses volvemos a dar otro golpe de efecto, ¿no? Con una actualización ya gorda, con nuevas... en fin... No sé, o sea, también puede ser, ¿entiendes? Puede estar englobado dentro de una estrategia más comercial, no solo de desarrollo. Sí, tengo la sensación de que la siguiente actualización va a ser muy pepino. Sí, muy pepino. Yo también tengo esa sensación, luego espero no decepcionarme, pero sí, yo también tengo esa sensación. O sea, que la siguiente versión... O sea, yo la sensación que tengo un poco con Final es que el lanzamiento de este nuevo Mac Pro, teniendo en cuenta cómo está ahora mismo el hardware de Apple, con todas sus historias, peculiaridades y demás, que bueno, son inherentes a la marca, y cómo está funcionando Final, yo creo que la siguiente versión podría ser, digamos, ya la de consolidación, ¿no? Sigue habiendo los típicos haters, no, Final es una mierda y Apple ha abandonado a los pros porque el nuevo Final... O sea, pero yo creo que también hay mucha gente que se está dando cuenta de, bueno, no dando cuenta, sino simplemente probándolo y diciendo, coño, pues es que me sirve y me gusta, y me hace el trabajo, y hago el trabajo mejor que con otros. Y está pasando a Final, lo mismo que también hay gente que se está yendo a DaVinci Resolve y demás, y yo creo, como digo, que la versión 10.5, ya con el Mac Pro en el mercado y todo ese tipo de cosas, debería ser un poco la consolidación, ¿no? del programa que llegaría Yo voy a guardar esperanzas de que sea, como otras veces ha ocurrido, la actualización en octubre. La actualización gorda. No, eso yo sí que no lo... Vamos, yo sí que no la apostaría para nada. Igual me equivoco y lo sacan. No, digo que guardo esperanzas. Ah, no, yo esperanzas no... Es que tampoco me lo planteo, ya te digo, o sea, no me corre prisa.
Así que yo de ¿Qué momento... otras novedades ves así destacables de...? Porque hay Bueno, mucho, hay mucho, bueno, mucho enfocado al color al sí, HDR. sí, de hecho lo que habíamos dicho, lo del HSL, que nos hemos ido al final, bueno, sobre todo yo me he enrollado y no lo he explicado. Lo del HSL que dices tú que sería para la siguiente versión, sobre todo está, a ver, esta versión, como digo, o sea, tiene mejoras, pues eso, de cara al rendimiento tal, y una de las mejoras también es todo lo que tiene que ver, bueno, todo, o sea, lo que tiene que ver con HDR, porque claro, el siguiente, o sea, el monitor de Apple, el Pro Display XDR, se entiende que va a ser como el sumum del HDR y sobre todo para trabajar vídeo HDR en un ordenador unido a Final Cut, ¿no? Con la tarjeta Afterburner y demás. Eh, entonces, esta actualización aporta novedades en ese sentido y macOS Catalina también las aporta. Entonces, el HSL, el selector HSL, en esencia lo que permite es hacer selecciones para efectos y correcciones de color y ese tipo de cosas más precisas, basadas eso en matiz, saturación y luminosidad. Entonces te permite, pues eso, elegir partes de la imagen con más precisión y es muy útil también precisamente con esa parte de poder hacer selecciones en luminosidad con el HDR, porque claro, el rango de luminosidad, al ser más amplio, pues te permite hacer también selecciones más precisas, ¿no? De hecho, Apple lo publicita como una herramienta para HDR, aunque se puede utilizar en SDR también. Así que bueno, yo creo que por eso, digamos, este selector está incluido en esta versión, Sí, principalmente, por todo el visto tema del así, HDR. claro, visto así, ahí sí que ya... Sí, visto así como lo has contado, pues sí, ahora lo veo de otra manera y veo que es... Veo un poco más de sentido a esta actualización. ¿Harás un tutorial? Sí, algo tenía pensado sacar un artículo hoy, pero vamos, ha sido materialmente imposible. Pensaba sacar eso, pues en algún artículo con las novedades, algún pequeño tutorial y demás, que si puedo, lo haré mañana, a ver si me da tiempo. De hecho, mañana, como digo, me gustaría instalarme Catalina en un disco duro externo eh, y bueno, probar algunas de esas cosillas nuevas y demás, pero no sé cómo andaré de tiempo, la verdad. Vale. Y bueno, y Motion 5 también ha sufrido una actualización con alguna cosita diferente a Final, ¿no? Sí, bueno, a ver, lo que incorpora Motion son algunas mejoras de Final, ¿no? Que tienen que ver con el HDR, con el soporte HDR que trae Catalina, ¿vale? Que bueno, ahora explicaré a grosso modo lo que es dentro de Final. Y luego trae también un nuevo panel de exportación que es muy parecido, vamos, es calcado, pero con las características específicas del programa del de Final Cut Pro 10, que es algo que es bienvenido porque la verdad es que el panel de exportación que tenía Motion 5, pues hombre, uno se acostumbraba porque tampoco es que sea hiper complicado cuando sabes para qué sirve cada cosa, ¿no? Pero la verdad es que estaba totalmente a nivel de interfaz desligado del resto del programa, o sea, no se parecía en absoluto, de hecho venía heredado de no sé cuántas versiones anteriores. Así que bueno, pues es una pequeña mejora que no aporta vamos, no aporta nada especial, no aporta ni productividad ni nada, ¿no? Pero bueno, se agradece. Y luego sí que se nota también el incremento de rendimiento. Yo he hecho pruebas solo con una composición, ¿vale? Que tenía justo un tiempo de render antes de la actualización. Y en ese caso, creo que tengo por aquí. ¿Dónde lo tenía? Bueno, pues no lo veo. Pero vamos, creo que se había pasado de 1 minuto 15 o algo así a 1 minuto y 3 segundos o 2 segundos o algo por el estilo. O sea que bueno, es un incremento de rendimiento también importante porque es un render rápido. Eso si lo extrapolamos a, yo que sé, a 50 minutos, pues es pasar igual de 50 a 40. Y además de eso, como digo, pues también mejorará el trabajo en tiempo real dentro de la aplicación. Y también hay que decir, vale, simplemente con respecto a estas mejoras de rendimiento, un pequeño inciso, y es que normalmente cuanto mejor es el equipo, en el caso de este tipo, ¿no? Más se tiende a notar, ¿no? O sea, cuanta más memoria tenga a nivel gráfico y demás, más se suelen o sea, más se suelen notar estos incrementos en el rendimiento, porque una de las cosas que suele haber es que se aprovecha mejor ese hardware. No siempre es así, y a veces a lo mejor en un MacBook Pro con una Intel lo puedes notar muchísimo, pero normalmente sí suele ser así. Ojalá que una de esas mejoras internas que tiene Motion sea para poder hermanarse a Final. Lo que hablábamos, una de las mejoras que queríamos, que Sí, compatibilidad extrema desde Motion a Final y viceversa. sí,
No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea si esos lo habrán podido o lo estarán trabajando o no, pero sí, o sea, yo desde luego es una de las cosas en las que he perdido totalmente la fe, porque entiendo Sí. que si fuese fácil ya lo hubiesen hecho, y si no lo han hecho es porque tiene que ser algo, por el motivo que sea, muy, no sé, muy complicado o que el resultado no es nada bueno. Yo tampoco entiendo muy bien el porqué, pero debe de ser así. Y ojalá lo incluyesen porque yo creo que eso sería muy interesante, la verdad. Creo que Muy, muy decían los interesante. chicos de Ripple Training, decían que esta actualización era una de las más importantes porque venía a marcar un antes y un después en las entrañas de Final, que muchos usuarios no lo notaríamos, Sí, pero que internamente venía a decir Apple está haciendo muy bien su trabajo, y esto significa que está allanando el camino para algo muy grande que va a venir después. sí, a ver, yo creo que sobre todo esto lo que hace es, pues eso, o sea, al final es mejorar el motor, ¿no? Es mejorar el motor del programa, o sea, es decir, que todo vaya a funcionar mejor. Entonces esto al final, pues está claro que en esencia lo que hace yo creo es que el programa esté preparado para todo lo que venga en un futuro, que bueno, algunas cosas las sabemos, otras no, ¿no? Pero al final sobre todo es eso, o sea, que abre las puertas a implementar nuevas cosas sin que eso sea necesario, o sea, sin que eso necesariamente afecte al rendimiento. Y yo siempre pongo el ejemplo de las herramientas de Adobe, y lo digo sinceramente no porque les tenga manía ni nada, sino porque han tenido muchísimos problemas para eso, ¿no? Probablemente Adobe tiene mucha más presión en cuanto a su software, ¿no? De cara a no cambiar radicalmente las cosas que la que tiene Apple, porque al final Apple, quiero decir, si hizo esta apuesta por Final Cut y bueno, a pesar de lo que pasase al principio, les ha salido bien. A Adobe, si hacen una apuesta con Premiere y les sale mal, puede suponer, no su ruina, porque tienen más programas, ¿no? Pero que no se pueden permitir tanto ese tipo de cosas, yo creo. No, pero claro, Y el sistema que tiene Premiere, que es un sistema de pago mensual, sí es verdad que ellos no se podrían permitir, por ejemplo, como en el caso de Final, tirarte un año, por ejemplo, con actualizaciones menores o no muy significativas. Si tú pagas cada mes por ese programa, harías que mucha gente se marchara y dijera, bueno, no, pues este mes sobre, dejo de pagar, me voy a otro sitio, y cuando hagas algo que me llame la atención volveré a venir a pagar. Entonces, claro, Premiere está obligado como a... Imagino, ¿eh? Dentro no, o sea, de... sí, o sea, el problema de Premiere además es que, es decir, o sea, Adobe tiene que fidelizar a sus clientes muchísimo porque en el momento en el que uno se te vaya se te puede ir para siempre porque todas, o bueno, todas no, también hay opciones, lo que pasa es que son opciones yo creo mucho más avanzadas en general o más específicas, ¿no? De alquiler, quiero decir, pero la mayoría de las otras opciones son de un único pago. Te quiero decir que si alguien dice, o sea, mucha de la gente que ahora está pasando a DaVinci Resolve de los programas de Adobe, pues en muchos casos será solo un viaje de ida, porque el DaVinci Resolve ya lo han pagado y ya no van a tener que volver a pagarlo nunca. Y claro, es pasta al final. Entonces, si realmente se adapta a lo que necesitas, si trabajas bien con él, pues genial. Entonces, claro, o sea, yo lo que quiero decir con esto es que o sea, Adobe tiene ese problema por un lado y luego por otro, o sea, el problema de Adobe ha sido que sus programas al final, pues sí, han añadido muchísimas funciones, pero en términos de rendimiento, pues siempre han sido, o sea, siempre ha sido su talón de Aquiles, por lo menos en los de vídeo, en Premiere y en After Effects, porque After Effects, o sea, es un programa que está tardando muchísimo en implementar el uso de la GPU, eh, aprovechaba los procesadores multinúcleo, pero lo hacía de una forma, podríamos decir, un poco arcaica. O sea, normalmente el procesador con el que mejor se trabajaba con After Effects no era el más rápido, ni mucho menos con muchos núcleos, sino era el que mejor balance tenía a partir de un cierto número de núcleos, ¿no? Que podían ser 4 o 6 durante mucho tiempo, pero que luego tuviese más potencia mononúcleo. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Apple precisamente es evitar que esas cosas ocurran. Es decir, como no tenemos prisa en el desarrollar nuestro programa porque la gente ya lo ha pagado, ya lo utiliza y no sienten esa presión, se pueden permitir, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Y porque son Apple, porque no viven, Sí, no viven de Final, ni es la intención vivir y de Final. bueno, y yo digo aquí una cosa, que es una cosa que ya comenté en su momento y que yo creo que es muy importante, y yo creo que es esa parte de todo lo que ha conseguido Apple con el iPhone, el iPad y demás, que muchos no nos damos cuenta, que es la parte de la optimización. O sea,
hay que tener en cuenta que el primer sistema operativo y en el que está basado los sistemas operativos, el iOS y ahora iPadOS, o sea, la primera que salió era una versión aligerada de macOS, o sea, bueno, de OS X en aquella época. Muy aligerada, lógicamente, y adaptada a procesadores ARM y demás, pero su desarrollo fue así. Entonces, claro, Apple, a medida que ha ido avanzando los años, o sea, el nivel de optimización que ha logrado en todos sus dispositivos iOS es increíble, y se ven cosas como, por ejemplo, te venden un iPhone 11 o te vendían el iPhone XR con 3 gigas de memoria RAM y no notas nunca ningún que flaquee ni en multitarea ni en nada. Y todas esas cosas, aunque a lo mejor no seamos del todo conscientes, pero también se trasladan en cierta manera a las aplicaciones de Apple y al sistema operativo a macOS. Y yo creo que Final Cut es uno de los programas que más se ha aprovechado de ese tipo de cosas. Porque, por ejemplo, DaVinci Resolve había mejorado mucho en rendimiento y se había acercado mucho a Final Cut, pero vamos, estoy seguro que con esta actualización y con la mejora tan brutal, ya te digo que es, esa distancia de nuevo vuelve a favorecer a Apple por bastante. No digo que de una manera súper aplastante, y en cierto hardware DaVinci Resolve puede volar literalmente, pero bueno, pero me parece, vamos, que es muy importante realmente esa actualización. Está claro que las empresas a nivel general, no solo Apple, cualquier empresa de cualquier sector tiende a desarrollar, a gastar dinero en desarrollo en productos donde ellos tienen un feedback, donde tienen un retorno. Un ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es Nike, que probablemente sea la marca de calzado que más dinero gana del mundo. Son los que se permiten desarrollar pues unas nuevas tecnologías para sus suelas, para algunos tipos de deporte, que luego las otras marcas copian. Si no, no existirían los avances que existen, por ejemplo, en calzado. Este es un ejemplo que te pongo, que es un poquito más normal, para que veamos un poquito. Yo que creo que es lo que quieres decir, por ejemplo, con los sistemas de los iPhone, por ejemplo, la mejora del 265 puede ser a lo mejor derivada del iPhone, que ellos tuvieran que decir: necesitamos que el 4K quede más comprimido sin perder calidad, y entonces que desarrollan un códec, por ejemplo. Sí, hombre, a ver, yo no sé hasta qué punto el HVC es un desarrollo. Es más, casi apostaría que es una especie de ¿cómo diría yo? De versión propia de Apple, ¿no? Pero yo creo que la parte más importante del HVC, por ejemplo, en el caso de Apple, no está tanto en el desarrollo del códec en sí, que puede a lo mejor haber sido suyo, ¿no? Ya te digo que la verdad es que no lo sé, porque el HVC hay que tener en cuenta que es H265, entonces no sé quién lo ha desarrollado realmente. Pero para mí, sobre todo, la parte importante, por ejemplo, es que aparte de que ellos hayan podido desarrollar a su manera el HVC o lo hayan hecho desde el principio como sea, lo que sí que han hecho desde luego de manera increíble es que sus dispositivos, el HVC, lo manejen como si fuese mantequilla. Es decir, tú ves el rendimiento que tiene un iPad Pro con HVC y ves el rendimiento que tiene un iMac potente o un MacBook Pro, lo que sea, y es que el iPad Pro, le da por todos los lados. ¿Pero por qué? Pues porque Apple ha implementado en sus procesadores tecnología exclusiva para ese códec de vídeo. Entonces, pues eso, lo maneja, pues como manejarías, yo qué sé, en un iMac, pues con un disco duro bueno, a lo mejor varias capas o un Mac Pro, varias capas de 4K en ProRes o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que la parte, al final, es lo que decimos siempre: integración hardware, software, pues lógicamente tiene ventajas, aunque tenga sus desventajas también. Claro, bueno, yo creo que si no, reitero en lo que te decía, yo creo que si no fuese por el iPhone, Apple no perdería el tiempo en intentar optimizar Final por otro lado. Simplemente haría como ha hecho otras veces en el pasado, simplemente ir a lo que demanda el mercado, y cuando aparece un códec nuevo, pues implementarlo y punto. Sí, eso sí. Y no innovar en ese sentido. Sí. Sí, en el uso del HVC, eso sí. Si te referías a eso en concreto, eso seguro, porque de hecho sí que es verdad que lo que ha hecho Apple, por ejemplo, con Final, antes que otras empresas,
ha sido siempre utilizar pues el extra de potencia que tienen algunos procesadores Intel de cara a eso, a los codec HVC, H264 y demás. Y siempre lo ha implementado internamente, bueno, siempre, o desde hace ya mucho tiempo, en Final Cut. O sea, por eso también en Final Cut, pues yo qué sé, antes que en otros programas podías editar vídeos 4K en H264, los típicos de las cámaras como la que tienes tú, la GH5, GH4 y demás, y los movían muy bien, sin necesidad de transcodificar. Entonces sí, o sea, al final está todo un poco ligado. Y está claro que el iPhone, o sea, lo que tú dices, ha tenido una influencia directa en todo lo demás, para bien y para mal, las dos cosas. O sea. ¿Alguna actualización así más a destacar de la 10.4.7? ¿Alguna novedad? Sí, pues bueno, a ver, así alguna novedad importante, el tema del soporte del Mac Pro y la tarjeta Afterburner, es decir, que se entiende que está más optimizado para ese hardware, incluidas las múltiples tarjetas gráficas que se supone que puede llevar el Mac Pro. También se ha incluido, que eso es interesante para la gente que usa de GPUs, un selector de GPU en el panel de preferencias, que está muy bien porque, bueno, pues ya se sabía que había gente que eso ha mejorado mucho también, ¿no? Pero que había gente que igual no notaba lo de la eGPU o lo hacían todo bien y parecía que estaba utilizando la tarjeta gráfica interna y tal. Ahora tú puedes elegir cuál es la tarjeta que se utiliza para procesar gráficos y efectos. Así que entiendo que, por ejemplo, en los MacBook Pro o incluso en un iMac, por ejemplo, que conectes una externa, igual puedes hacer que esa tarjeta solo se encargue de eso y la interna del display sin nada que ver con la otra. En fin, que funcione mejor, digamos. Entiendo que será así también. Y luego el soporte del display XDR no solo en el Mac Pro, sino se entiende que en los equipos que tengan Thunderbolt 3 y que puedan llegar a sacar una señal en 6K, que la verdad es que no sé si hay alguno, pero bueno, se entiende que se va a poder utilizar el XDR como monitor de referencia en cualquier Mac con Thunderbolt 3 y supongo, como digo, que cumple otros requisitos. Y luego se han incorporado también algunas mejoras que tienen que ver con Catalina, con el soporte del HDR, en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú trabajabas en un monitor normal de Apple, en cualquier monitor de cualquier equipo de Apple hasta ahora, en Final Cut, al no ser monitores HDR, cuando tú trabajas en un proyecto HDR, tenías una opción que era mostrar HDR como valores RAW. Lo estoy mirando directamente en Final ahora. Que en esencia lo que hacía era mostrarte la imagen como muy plana, pero no te mostraba zonas sobreexpuestas ni nada por el estilo. Y con esto, en esencia, lo que se ha conseguido, lo que se intenta conseguir, es aprovechar todo el rango, digamos, dinámico, por así decirlo, de estas pantallas. En el sentido de que cuando tú activas esto, que ahora tiene otro nombre, ¿vale? En un proyecto HDR, por ejemplo, en el visor, pues ves los colores más saturados, tienes más rango en las luces, por ejemplo, hasta que llegan a quemarse, en fin. Es decir, es como si se hiciese una especie de pseudo HDR con los monitores que tiene la propia Apple, ¿no? Que tiene ya en sus equipos. Es solo, hay que decirlo, para previsualización, se entiende. Es decir, que no es algo que ahora uno pueda decir, vale, pues con mi Mac puedo trabajar un proyecto HDR sin ningún problema. No. Si vas a trabajar un proyecto en HDR en un equipo que no tiene un monitor HDR, que el único que lo va a tener va a ser el Pro XDR, vas a necesitar seguir teniendo un monitor de referencia que sea HDR. Así que lo digo para que la gente entienda que es decir, es un extra para trabajar en estos proyectos sin ser un soporte total, porque el hardware no está preparado para ello, vamos. Claro, bueno, y realmente son unas actualizaciones muy para cerrar bocas cuando dicen que Final no es un programa profesional, porque de hecho, si apunta a que es un poco decepcionante, es porque a la gran mayoría de usuarios o usuarios profesionales o medios son actualizaciones que dicen, bueno, esto a mí no me va a repercutir nada ahora. Sí. O sea, estamos hablando que a lo mejor dentro de 2-3 años actualicemos equipos y todo esto se vuelve a poner otra vez en balanza y aprovechas esto. Pero si no, ahora son cosas como dices, bueno, a mí, como yo, por ejemplo, no trabajo con HDR, pues porque tampoco me lo demandan, pues me deja frío. Sí. ¿No? Yo quiero más de las mías, más de mis actualizaciones. Sí, sí, a ver, es decir, a mí me pasa igual, te quiero decir que yo lo del HDR sobre todo lo veo bien de cara a un futuro. Es verdad también que en Estados Unidos está mucho más, y bueno, no de moda, ¿no? Está mucho más implementado, porque, o sea, lo que hay que tener claro,
ya hago un inciso, es que el HDR no es una moda pasajera, es algo que en un momento dado dejará de llamarse HDR porque serán las imágenes normales que veamos. O sea, al final el HDR es aprovechar, o sea, es que una pantalla sea capaz de mostrar más colores y más rango dinámico, por resumirlo de una manera rápida, es decir, que sea capaz de mostrar imágenes brillantes más brillantes y imágenes oscuras más oscuras, ¿no? Que es un poco para lo que sirve ahora mismo el OLED. O sea, en esencia el HDR es eso, explicado así un poco sencillo, muy sencillo. No, de hecho ves en las tiendas que ocurre lo mismo que ocurría hace unos años cuando pasábamos de las teles cuadradas a las pantallas planas, la gente pedía el HD. Yo creo que muchos no sabían lo que era el HD. Decían, HD, pues es pantalla plana y la pantalla más grande. Y ahora ves que todo el mundo pide la pantalla 4K y HDR. Y estoy seguro que le preguntas a cualquier persona, ¿qué es HDR? No lo sé, pero me han dicho que si compro una tele que sea con HDR. Entonces... Sí, de hecho hay... Bueno, dime. No, digo que al igual que en el pasado a mucha gente se la metieron colada con el HD Ready. Sí. ¿No? O sea, y es como, pone, ¿es HD? Sí, HD, pone HD Ready. No es HD exactamente. O lo que ahora también ocurre, televisiones 4K o reproductores 4K, que cuando lees las especificaciones resulta que son escalables, que lo que te hacen es una escala. No es 4K, exactamente. Ya. Entonces, creo que está en lo que tú dices, de aquí a 2 años, 3 años, 4 años será normal. Es como decir 4K. Yo creo que de aquí a 4 años ya será una tontería decir 4K. A lo mejor decimos 4K si dentro de unos años es 8K o 6K. Lo que hay por ahí. O sea, eso se seguirá diciendo, supongo, en el mundo profesional. Luego en el normal, pues sí, será 8K. En el normal nadie dice 1080. O sea, a mi alrededor, cualquier persona que no edite no dice una televisión 1080. Pueden decir, ya lo que te digo, una HD, a lo mejor. Porque ahora la manera de diferenciar el 4K a la televisión anterior más abajo es decir un HD, por ejemplo. Sí, porque en el HD confluyeron el HD y el Full HD. Entonces, sí, pues se quedó el HD, supongo que es lo más corto de todo. Y porque aparte, bueno, sí, se siguen vendiendo teles HD Red y cosas de esas, ¿eh? Sigue habiendo... Lo que pasa que, bueno, al final yo creo que para comprarte una tele de esas te tienes que ir a la más barata y es cuando te da un poco igual eso o no, ¿no? A lo mejor sí, para poner una, pues, no sé, una tele en la habitación de invitados o para que jueguen los niños o lo que sea. Entonces... Sí, o para el que no le llegue para más. O le dé igual directamente. O el que le dé igual, efectivamente. Decir, mi padre tiene una televisión de 60 pulgadas y vamos, el 4K, no 4K, HD, o sea, HDR o lo que sea... O sea, vamos, le da exactamente igual. De hecho, tiene Netflix y cosas de esas y no lo ve nunca. O sea, bueno, y está metida en mi cuenta. Te dice que lo puede ver cuando quiera. Yo soy coleccionista de cine, como tú bien sabes. Tengo un montón de películas en Blu-ray y en 4K y en DVD también. Me muevo entre coleccionistas y es increíble. Entre coleccionistas, que es gente que se supone que sabe del tema. Hay coleccionistas que aún están con el debate de que no ven diferencia del DVD al Blu-ray, que ellos creen que eso es un tongo, que no hay diferencia. Digo, hostias. Yeah. Pero bueno, supongo que es gente que aún tiene a lo mejor una tele HD Ready y efectivamente no ves la diferencia entre el Blu-ray y el DVD. Yo te voy a decir una cosa, yo tuve una tele, sabiendo lo que compraba de estas HD Ready, cuando las Full HD todavía no eran muy caras, una Hitachi, y me acuerdo que la compré, bueno, lo vi en el sitio y además llevaba un duplicador de antenas y esto no se veía especialmente bien, además yo creo que tenían una cadena que emitía en SD. Y esa es una de las teles, o sea, una de las mejores compras que he hecho en televisiones, porque me acuerdo que a nivel de resolución no era espectacular, pero a nivel de contraste y de colores y tal, era increíble como se veía. Pero yo me quedé flipado, ¿eh? Porque era una televisión, me costó 400 euros en su momento, pero estoy hablando igual de hace 12 años, es decir, hace mucho tiempo, ¿no? Pero fue una tele que me compré como tele normal, de 32 pulgadas, y cuando llegué a casa la encendí, la empecé a ver... Me quedé, ya te digo, o sea, alucinado de lo bien que se veía. Y yo, como anécdota, voy a decir que me gasté hace aproximadamente 5 años, me gasté 2.000 euros, más de 2.000 euros en una televisión Samsung de la hostia. 2.000 euros, yo creo que es dinero para una televisión. La compré con intención de que aquello me durara 10 años. Dice, mira, yo tengo televisión para 10 años, mínimo. No existía el 4K ni nada de eso, ¿eh?
eh, me compré el seguro, estos seguros, las extensiones de seguro que hay, que llegué a tener pues un seguro de 4 años. Pues a los 4 años y un mes se me rompió la tele. Empezaron a salirle rayas. Entonces, ahora tengo la televisión que tengo, no está ni mal como para tirarla, porque no es una televisión tan grande que no la puedo meter en ninguna habitación más de la casa, con lo cual tengo que esperar a que ya no se pueda ver nada, porque me sabe mal tirarla cuando mientras se puede ver, pero tiene rayas. Lo que tengo claro es que la siguiente televisión que me compre no me gasto, mira, entre 600 euros, 500, como mucho. Como mucho, o sea que no porque te compres una televisión más cara o no sé, es que tal y como evoluciona la tecnología, yo ya no te puedes casar para comprarte una televisión que te dure 10 años. Bien, porque se te vaya a estropear o bien porque la tecnología va avanzando. Ya nos están colocando el 6K, el 8K. Quién sabe si dentro de 3 o 4 años Netflix empieza ya a emitir en 8K y te has comprado una tele que se te queda obsoleta. Hombre, a ver, lo que pasa de todos modos, yo ahí, sinceramente decir, para mí la transición al HDR es mucho más importante que la del 8K. Es decir, si el 8K en un momento dado implica un mejor HDR que el 4K y no se puede implementar eso en 4K, ahí yo creo que es donde a lo mejor el 8K puede empezar a tener más éxito. Pero si no de por sí, o sea, para mí por lo menos el 8K, porque realmente para notar el 8K sí que tienes que tener una televisión, yo creo que, pero vamos, descomunal, yo diría que de ciento y pico pulgadas. Que menos que, o sea, en una televisión de 75 pulgadas o 65, entre el 4K y el 8K, si se llega a notar algo a una cierta distancia, es muy poco. O sea, Pero y en Jesús, cambio, entre una... es que esos argumentos se tenían antes. O sea, yo recuerdo ver por primera vez el Laserdisc y decir, más que esto no hay nada. O sea, no puede haber nada. Sí, pero Bueno, entre el DVD, o sea, entre el VHS y el DVD, luego del DVD al Laserdisc, del Laserdisc al Blu-ray. O sea, siempre ha habido ese. Cuando yo vi el Blu-ray dije, no, ya no puede haber nada más que esto. el Laserdisc es más antiguo que el DVD. Pero creo que la calidad está entre medias, si no me equivoco, ¿verdad? Entre la calidad del Laserdisc está entre el DVD, es superior al DVD, si no me equivoco. Eso ya no lo sé, pero vamos, el Laserdisc yo creo que es bastante antiguo, ¿eh? No sé si luego implementarían alguna mejora o algo de eso, porque sí que es verdad que el Laserdisc ha tenido bastante coleccionismo, por así decirlo. Entonces no sé si en algún momento implementarían alguna mejora o algo de eso. Pero vamos, te quiero decir que es un poco más antiguo. Pero a No, ver, bueno, yo de el todos problema que modos... tenía el Laserdisc era que había que darle la vuelta al disco, entonces es algo que no triunfó. O sea, estabas viendo una película y se para a mitad, tienes que dar la vuelta al disco y seguir viendo la película por el otro lado. Pues eso ni lo sabía, pero sí, desde Como luego un vinilo. sería sí, porque en un disco de música bueno, te damos igual, está claro, pero en Bueno, una que no me, que película... no me, que no me mate nadie, ¿eh? Yo creo recordar que era así. De hecho, yo los Laserdisc que he llegado a ver en casa de mi tío, que era más jovencillo y tal, yo creo que sí, que era así. Yo nunca he visto un Laserdisc, jamás en mi vida. O sea, así directa. O sea, los he visto en centros comerciales y esas cosas, pero nunca he visto ninguna película en Laserdisc. Es Nunca. que claro, yo sí recuerdo pasar del VHS al Laserdisc y decir, Dios mío, o sea, es que va a salir el señor de la pantalla. Yo decía eso, va a salir el señor de la pantalla. Yo creo que siempre hemos tenido los mismos argumentos. De decir, bueno, ya más que esto no hay. Sí, pero a ver, yo no digo que no... O sea, lo que quiero decir es que a nivel de resolución, yo creo que francamente... O sea, no es que no haya más. Es que la mejora es... Es decir, para mí la mejora de pasar del SDR al HDR es brutal. O sea, absolutamente brutal. O sea, cuando tú ves una buena película que aproveche el HDR de verdad en una buena televisión HDR, es increíble. O sea, para mí, o sea, es una de las mejoras más bestiales que ha habido en los últimos años. Creo que es algo que solamente está bien de momento para permitírselo, digamos, es decir, en películas de ese tipo, ¿no? O sea, es decir, en ese tipo de situaciones, de ver películas, digamos, en una televisión, o sea, que a nivel profesional para mucha gente todavía no es interesante, ¿no? Pues los que tengan clientes particulares, pequeñas empresas y tal, el HDR no es interesante desde mi punto de vista en ese sentido aún, pero a nivel de películas para mí, o sea, realmente... O sea, la gran mejora, diría, de los últimos muchísimos años. O sea, para mí es más importante el pasar al HDR y lo que implica a nivel de calidad visual que, por ejemplo, el pasar del Full HD al 4K o del 4K al 8K. O sea, para mí el HDR realmente... O sea, porque al final es acercarse... O sea,
era una parte que estaba como muy abandonada de la imagen, ¿no? O sea, no se aprovechaba realmente. Y había ya televisiones, o sea, la tecnología, aunque no está tan digamos, cercana a los estándares del HDR, sí que estaban por encima de los estándares de cómo se emiten las cosas y cómo, yo qué sé, se codificaban en Blu-ray y todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el HDR sí que es algo, o sea, ¿qué es eso? O sea, yo, por ejemplo, si pasado mañana tuviese 3.000 euros para comprarme una televisión y me ponen una 6K o sea, una 8K y una buena televisión 4K HDR, o sea, incluso pensando en el futuro, me iría por la 4K con buena calidad HDR sin ninguna duda, vamos. O sea. No, ahí estoy yo contigo. O sea, yo no me compraría ni ahora, ni loco, me compraría una 8K. Eso lo tengo clarísimo. Básicamente por lo que tú dices. O sea, tener una televisión 8K cuando no puedes... No hay nada que se emita a 8K. ¿Qué te puedes hacer? Bajarte una demo de por ahí para cuando venga algún colega a ponerle la demo. Mira qué bien se ve. Pero que llegará y que ocurrirá... Sí, eso es obvio. Sí, hombre, eso porque está claro. Es la única manera, claro, la única manera es seguir vendiendo televisiones. Y la única manera, ya has visto, se van poniendo de moda. Durante una época se puso de moda las luces detrás de la tele. Ahora se han puesto las teles curvas, que no me gustan nada las teles curvas. Pero yo creo que esa ya ha pasado, ¿eh? Yo no he visto ninguna ya a la venta. ¿Curva? Sí, o sea, yo... Se siguen vendiendo igual que el 3D. Al igual que se siguen sacando ediciones de películas en 3D. Sí, pero televisiones curvas. Yo, por ejemplo, la última vez que estuve en el Corte Inglés mirando, yo creo recordar que no vi ninguna. Y si vi alguna era en plan, o sea, pero muy pocas te quiero decir. O sea, que es una moda que sí que estuvo tiempo, pero yo creo que fracasó bastante. Porque de hecho es que las teles curvas para mí son... Vamos, no me gustan nada. Pero bueno, sí. Es que es obvio, el que se compra algo así, que sepa que yo qué sé, como si mañana sale una televisión que emite olores. O sea, que sepas que eso va a estar obsoleto, eso va a estar guay una semana. Sería chungo una televisión que emite olores, sería bastante chungo, pero imagínate que existiera. Es una moda, porque la televisión de toda la vida va a ser, pues eso, una televisión, algo preparado pues para ver en la pantalla y punto, y sin luces detrás y sin nada. Entonces, bueno, ahora sí que nos hemos ido bien por las ramas, sí. ¿eh? Por el tema del HDR, pero sí. Nada, no sé si quieres comentar alguna cosita más, porque ya nos hemos pasado como siempre de hora, ya. Pero como siempre, bueno, no tenemos un estándar fijo. No, 1 hora y 40 minutos llevamos, así que bastante. Bueno, de ahí hay que cortar unas cuantas cosillas, así que bueno. Pues sí, no, la verdad es que no tengo nada más que añadir, así que si sigo hablando es enrollarme porque sí, porque no... Vale, pues ya yo solo lo único que tengo que decir es que si os ha gustado este episodio y queréis ayudarnos, que sepáis que dándonos 5 estrellas, si creéis que la merecemos, comentando o compartiendo este podcast, nos ayudáis enormemente. No olvidéis suscribiros en la plataforma que más uséis para enteraros de cuando lanzamos un capítulo nuevo. Y si queréis contactar con nosotros, estamos en Facebook buscando El Corte Final Podcast o mandando un mail a elcortefinalpodcast@gmail.com. Ya sabéis que todo esto y mucho más lo tenéis en las notas del programa. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Un saludo.